Bueno, Público aceptar. bu- buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva charla de la academia. Eh, Perdón un segundito. Queremos dar la bienvenida a Imanol, que va a dar su charla. Es la segunda vez que participa en esta, con una Todos estos presentación. son parientes míos. Perdón un segundito, pero traté de silenciar esto, pero no. Bueno, perdón, como les decía, vamos a tener la conferencia de Imanol. Es la segunda vez de que participa con nosotros en estas charlas. Y para los que no lo conocen, indicar que Imanol de Urioste Terrazas es boliviano, nació en la ciudad de La Paz, cursó sus estudios en el Colegio San Andrews de esa ciudad hasta el año 2013, año en que se trasladó al Canadá. En Canadá continuó su formación secundaria en bueno, no sé cómo se pronuncia, pero es el College Saint-Jean de Brebeuf, si no me equivoco, en Toronto, donde obtuvo un diploma de bachillerato. Posteriormente, le ingresó a la Universidad de Toronto, graduándose en 2025 en licenciatura de Historia y especialización en Relaciones Internacionales. Imanol desde muy temprana edad ha demostrado un fuerte interés por la historia y la genealogía, iniciando sus estudios de investigación en la ascendencia de sus abuelos y bisabuelos. Él es uno de los académicos más jóvenes de nuestra academia, lo cual nos da una esperanza de que tenemos un buen futuro que prosiga este nuestro trabajo que tanto nos gusta. Imanol es autor del libro Genealogía de la familia Yoroa en América, el libro sobre el cual nos va a dar ahora su conferencia. Con esta breve introducción, cedo la palabra a Imanol, sin antes recomendar a los participantes que mantengan sus micrófonos apagados para evitar interferencias. Al finalizar, se atenderán las preguntas y comentarios que puedan haber. Imanol, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Pepe, por esa introducción y bueno, buenas tardes y bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Voy a empezar ahora a compartir. A ver. Y bueno, un rato. Perfecto. Ok, entonces hoy día voy a presentar lo que he titulado La familia Lloró en las Américas. Es esencialmente la genealogía de esta familia en las Américas. Empezamos aquí con una imagen de la iglesia de San Martín de Tours, que es la iglesia matriz de la villa de Iturén, en Navarra. Esta fue la iglesia en la que el generarca de la familia Lloroa fue bautizado. Y aquí tenemos el blasón de la familia Lloroa. Y sigue el siguiente formato, que es en campo de gules, dos fuentes de tres platos, cada una puestas en faja. Ahora unos datos sobre el generarca de esta familia. El maestre de campo don Juan Martín de Ayoroa y La Saga fue bautizado en la iglesia de San Martín de Tours en Iturén el 10 de agosto de 1676. Era hijo de don Juan de Ayoroa y de doña Ana María de La Saga. Era nieto de don Martín de Ayoroa y de doña Catalina de Apesteguía. Su abuelo paterno, don Martín, era hijo de algo, natural de Iturén y era dueño de la casa solariega de Teresa Arena. Don Juan Martín fue alcalde de Iturén a principios del siglo XVIII y luego, el año 1707, fue nombrado teniente de corregidor de la partida de Coroico en la provincia de Sica, en lo que hoy día es el departamento de La Paz. Y luego, al radicarse en La Paz, se casó con doña Ana María de Buluco y Jiménez de Contreras y fue alcalde de ordinario de primer voto del Cabildo de La Paz en los años 1729 y 1730.
Entonces aquí tenemos la primera generación de la familia Yoroa. Y como podemos ver ahí, doña Ana María era la hija de don Juan Antonio de Bulucua, a veces llamado la Miquis de Bulucua o Ibulucua, y Arrospide, y de doña María Josefa Jiménez de Contreras y Grados. Don Juan Antonio de Bulucua era natural de Vizcaya y doña María Josefa era natural de Los Reyes. Tuvieron 9 hijos juntos y de estos 9, 4 pasaron a niñez, el mayor siendo el doctor Lucas Pedro. Él fue deán de la Catedral de La Paz y abogado de la Real Audiencia de Lima, y también ministro del Santo Oficio de la Inquisición. Él es el primer miembro de esta familia que nace en Bolivia, en tierra sudamericana, el año 1719. Entonces ya han pasado 300 años de que esta familia ya está ahí en Sudamérica. Luego tuvieron a María Evarista. Ella se casó con Mariano Terán Astorga en La Paz en 1744, pero no tuvo descendencia y murió en 1796. El doctor Antonio Baltasar de Ayoro y Bulucua, vamos a discutir su descendencia de él, porque él es el único que tiene descendencia de estos 9 hijos. Y finalmente María Josefa Norberta, ella se casó con don Juan Antonio de Alquiza y Peñaranda y tuvieron 4 hijos, pero todos murieron en la niñez y tuvieron hijos expósitos, pero no se sabe mucho de ellos. Aquí tenemos la partida de defunción del generarca don Juan de Ayoroa, que menciona que era natural de la Villa de Iturén, menciona el nombre de sus padres y también menciona la fecha en la que testó, que es 25 de octubre del año 1735, y él murió 6 días luego de haber testado ante el escribano real Agustín Fernández Sepúlveda. Aquí tenemos un árbol que muestra la interesante relación que tienen los Ayoroa con otras familias importantes de La Paz y otras familias antiguas. Tenemos ahí a los padres de doña Ana María, los suegros del generarca don Juan de Ayoroa, y la cuñada, María Nicolasa de Bulucua. Ella se casó con don Juan Antonio de Foronda, o Fernández Foronda, como a veces se refiere a él, y Vélez de Guevara, y tuvieron como hija a María Manuela de Foronda y Bulucua, y ella contrajo primeras nupcias con Feliciano de Alquiz y Peñaranda, que fue alcalde de La Paz, y tuvieron una hija, María Francisca, de Alquiz y Foronda, que se casa con don Antonio Bilbao la Vieja y Rojas, que era pariente de los marqueses de Haro. Y de esta unión vienen estas familias, Bilbao la Vieja, Ramos Mejía, Monje Bilbao la Vieja, Indaburu Monje, Monje Bilbao la Vieja, perdón, Bilbao la Vieja Yoroa, Bilbao la Vieja Cusicanqui, Monje de la Riva y Bilbao la Vieja Jiménez. Del segundo matrimonio de María Manuela, de Foronda y Buluca, con el coronel Ramón de Rojas y Orueta, nace María Josefa Úrsula de Rojas y Foronda. Ella se casó con el militar José Sebastián de Segurola y Olidén, que famosamente derrotó la revolución del año 1781, y tuvieron una hija, Isidora Josefa Camila. Ella se casó con Jorge de Vallivian y Suazo, y de esta unión, claro, nace el general Vallivian, héroe de la batalla de Ingavi, y también vienen las siguientes familias: Vallivian Cole, Iriondo Vallivian, Vallivian Vallivian, Vallivian Guerri, Vallivian Greenwood, y estos solo son algunas, porque hay muchos más. Aquí tenemos un documento interesante que se encuentra en La Paz, que se llama La afiliación de la noble prosapia del doctor Antonio Baltasar de Ayoroa. Es del año de 1776. Y podemos ver ahí arriba que está subrayado el nombre de doña María Nicolasa, la Miki Sibulucua, que dice que es la tía carnal del doctor Antonio Baltasar. Ella hizo matrimonio con Juan Antonio Fernández Foronda, y en el medio podemos ver el nombre de Manuela Foronda y Bulucua, que es la hija de la tía, o sea, la prima hermana del doctor Antonio Baltasar, que tiene las hijas Francisca de Alquiz y Foronda y Bulucua y doña María Josefa de Rojas. La primera que la tuvo con don Feliciano Alquiza, que fue alcalde ordinario y alguacil de la Santa Inquisición, y la segunda, María Rojas, con el coronel Ramón de Rojas, que también podemos ver que fue alcalde ordinario del Comercio de La Paz. Ahora unos datos sobre Antonio Baltasar. Aquí tenemos a la derecha su firma, que se encuentra en ese mismo documento, la afiliación.
Él estudió en la Universidad de San Martín de Lima, llegando a ser abogado de las Reales Audiencias de Charcas y Lima. Se casó con María Evarista Pacheco de Cárdenas y Salgado el 12 de junio de 1757 en La Paz. Fue alcalde ordinario de la ciudad de La Paz varias veces, pero se sabe solo el año con certeza de 1765. En el cerco de La Paz fue comandante de la trinchera de San Sebastián. Y también se sabe que fue bastante acaudalado, tenía propiedades en Yungas y en Omasuyu tenía a Sococani, Paco, Guarullu y en Pacajes a Andamarca y Yanamani. Y de ahí pasaba largas temporadas. Aquí tenemos la partida de matrimonio del doctor Antonio Baltasar y de doña María Evarista Pacheco, que se casaron en la parroquia de San Agustín. Ahora vamos a hablar un poco de la ascendencia de doña Evarista, porque ella tiene una ascendencia bastante interesante. Aquí la tenemos abajo. Y sus padres eran Francisco Pacheco de Cárdenas y Torreblanca, que era un maestre de campo, y doña Manuela Salgado y Araujo Díez de Medina, que pertenece a dos, Salgado, Araujo y Díez de Medina, familias antiguas de La Paz. Y Francisco Pacheco de Cárdenas era hijo de José Pacheco de Cárdenas, que fue alcalde de Arequipa, y de Catalina de Torreblanca y Orihuela, que pertenecía a los Paz Orihuela, a la madre Catalina. José Pacheco era hijo de Ana de Cárdenas y Segarra de las Ruelas y de Francisco Pacheco de Chávez Paz Orihuela, que también fue alcalde de Arequipa como su hijo. Ana de Cárdenas era hija de Fernando de Cárdenas y La Torre y de Juana Segarra de las Ruelas y Salazar. Y Fernando era hijo de Andrea de la Torre y de Baltasar de Cárdenas y Caravantes. Como podemos ver, Andrea era nieta de Juan de la Torre y Díaz Chacón, fundador de la ciudad de Arequipa y uno de las 13 de la Isla del Gallo, o de los 13 de la Fama, y de su mujer Beatriz de Casillas y Padilla. Y Baltasar es hijo del capitán de la pacificación y conquistador Hernando de Cárdenas y Zapata Ramírez, y de su mujer María Catalina de Arana y Caravantes, que usualmente solo se refiere a ella como Mariana de Caravantes. Y ahora, don Hernando también tiene una ascendencia bastante interesante, y podemos ver aquí que él era hijo de Ñuflo Ramírez López y de Mencía de Cárdenas Zapata y Castilla. Ñuflo era hijo de Francisco Ramírez de Madrid y de Beatriz Galindo la Latina, que eran consejeros de los Reyes Católicos. Y Mencía era hija de doña Juana de Castilla Lazo de Mendoza y Garcí López Zapata de Cárdenas. Y doña Juana tiene también ascendencia interesante porque acaba siendo la descendiente del rey Pedro I de Castilla el Cruel, porque es hija de Pedro de Castilla y Fernández Bernal y de Catalina Lazo de Mendoza. Era el hijo del obispo de Osma, Pedro de Castilla y Eril, que era el hijo, por su cuenta, del infante Juan de Castilla y Castro y de Elvira de Eril y Falsés, y él era el hijo de Pedro de Castilla y la reina Juana de Castro. Ahora vamos a ver la evidencia que prueba esta filiación. Aquí tenemos un extracto del libro de Jerónimo de Quintana, que es de 1629. Se llama La muy antigua, noble y coronada Villa de Madrid, historia de su antigüedad, nobleza y grandeza. Aquí tenemos en la página 261 un extracto que dice: el segundo hijo de Francisco Ramírez y Beatriz Galindo, los consejeros de los Reyes Católicos, fue Ñuflo Ramírez. Y él se casó con doña Mencia de Cárdenas, hija de Garcí López de Cárdenas y doña Juana de Castilla. Aquí tenemos del trabajo de don José Pellicer de Tobar, que era cronista mayor del rey Felipe IV, en el Memorial de la Casa y Servicios de don José de Saavedra Márquez Rivas, del año 1647. Menciona que Ñuflo Ramírez estaba casado con doña Mencia de Cárdenas Zapata, que era la hija de Garcí López de Cárdenas Zapata, y de doña Juana de Mendoza y Castilla, bisnieta del infante don Juan y rebisnieta del señor rey don Pedro. Y en la siguiente página de este mismo trabajo podemos ver que menciona a don Fernando, lo llama Fernando, no Hernando, esa es otra forma de decir el nombre, y dice que no tuvo sucesión, que vamos a ver un rato más eso, y don Francisco, su hermano, que menciona que falleció estando en Indias, entonces sabemos que Francisco fue a las Indias. Pero si vemos, tampoco está subrayado, ¿no? Eso parte de que dice, tampoco tuvo descendencia Fernando, ¿no? Está subrayado
Y si podemos ver al lado, a la derecha, alguien hizo una anotación que está un poco borrosa, pero si se puede ver suficientemente bien para saber qué dice, sí que lo tuvo y conste que fue coheredero de su madre. Entonces ya sabemos que sí tuvo descendencia y fue coheredero de su madre, Mencia. Y aquí tenemos el testamento de don Hernando de Cárdenas, que dio testamento cerrado en Lima el 19 de abril de 1583 ante el escribano público Francisco de la Vega, y dice que es hijo de Ñuflo Ramírez y de doña Mencia de Cárdenas, que son de Madrid, y menciona a sus tres hijos, Baltasar de Cárdenas, don Gaspar de Mendoza y doña Mariana de Castilla, que los tuvo con su esposa Mariana de Caravantes. Y menciona a su hermano Francisco de Cárdenas, que dice que es alcalde del crimen de la Real Audiencia de esta ciudad de Lima. Entonces aquí es interesante porque ahora a través del testamento del mismo Hernando podemos ver quiénes eran sus padres y ya conocemos, gracias a Pellicer de Tobar y a Quintana, quiénes eran los antepasados de Doña Mencia. Y los apellidos de los hijos también son interesantes aquí porque el segundo hijo, Gaspar, lleva Mendoza y la tercera hija, Castilla. Esos eran los apellidos de la abuela de don Hernando, doña Juana de Castilla y Mendoza. Y también menciona al hermano, que como ya vimos antes, a don Francisco era alcalde del crimen, estaba en las Indias, según Pellicer de Tobar. Y según Julio Báez Meneses, en su libro Raíces Hispánicas de don Gaspar Zapata de Mendoza, dice que el licenciado don Francisco de Cárdenas Zapata se desempeñó en Indias cargos públicos de primera importancia. Fue oidor de la audiencia de Quito en 1571 y también fue alcalde del crimen de Lima en 1573, cargo que desempeña hasta el año 1586, cuando es nombrado presidente de la Real Audiencia de Panamá. Entonces, la conclusión sería, a la luz de esta evidencia, no resultaría descabellado sostener que don Hernando de Cárdenas poseyó ascendencia regia. Pero es importante llevar a cabo una investigación y un análisis más profundos para confirmar plenamente esto. Ahora, volviendo a la descendencia de la familia Lloroa, aquí tenemos los 11 hijos que tuvieron don Antonio y doña Evarista Pacheco de Cárdenas. Solo tres de ellos pasan de la niñez. El primero, doctor Juan Josef, el segundo, Mariano, y el último, Cayetano. Cayetano Baltasar de Ayoro y Pacheco fue presbítero y no se casó, pero sí dos se casaron y tuvieron descendencia de estos hijos. Don Juan Josef fue abogado de profesión, egresado de la Universidad de San Marcos de Lima, ejerció su profesión en las audiencias de Charcas y Lima, fue alcalde ordinario y regidor del Cabildo de La Paz en 1791. También fue interesantemente cazador de tesoros, excavando principalmente en la estancia de su familia en Tiahuanaco. Fue acérrimo realista también durante la Guerra de Independencia, como su hermano Mariano. Aquí tenemos su partida de matrimonio con la señora doña Juana Rita de Oquendo y Linzoaín, matrimonio que fue el 1795 en la parroquia de San Agustín. Y era viuda ella de Francisco Parcero. Y era hija de don Francisco Paulino de Oquendo y Fernández de Córdoba y de doña María Rosa de Linzueni y Guzmán. Ahora don Juan Josef y doña Juana Rita tuvieron solo 5 hijos. Y aquí vamos a ver la descendencia primero del mayor, Juan José Santiago, que nació en 1795, pero se lo conoce simplemente como Santiago. Aquí tenemos una foto de la parroquia de San Pedro de Chupe en Villaspiazú. Esta rama de la familia se muda a San Pedro de Chupe en Villaspiazú y esta fue su feligresía principal. Don Juan José Santiago se casó alrededor de 1865 con doña Ángela Peña y Bedoya. Ella era natural de Oruro y fallece en Villaspiazú el año 1899. Ellos tuvieron los siguientes hijos: Manuel Leoncio, Manuela, Luciano, José, María Ángela y Damaso. Y ahora sabemos que se casó alrededor de 1865 porque la quinta hija, María Águeda, nace como natural y ya Damaso, el último, es legítimo. Entonces se casó a una muy avanzada edad, probablemente Santiago.
Y Luciano, el tercer hijo, se casó con doña Julia Tellería Balboa en 1886 y tuvieron 6 hijos, pero no se sabe si estos hijos tuvieron descendencia y puede ser que no. Entonces vamos a ver la descendencia del cuarto hijo, José Ayoroa Peña. José Ayoroa Peña se casó con doña Cornelia Segura Villalba, que era hija de Pedro Segura y Margarita Villalba, en 1905 en Villaspiazu. Tiene 6 hijos y vamos a ver ahora la descendencia del primero, José Blas. Podemos ver aquí a la derecha una foto de José Ayoroa Peña, su mujer Cornelia y dos de sus hijos, no sabemos cuáles, pero parece que el menor, el hijo ahí, falleció en infancia. A la derecha tenemos la foto de Blas Ayoroa. Él se casó con Neptalí Medrano Durán y tuvo 3 hijos. Nora, que murió de niña, y Nora, que es la segunda Nora, y se casa con Freddy Duarte Schuet, con una hija Roxana, que se casa con Franz Bollmann, y tienen 2 hijos, Andrés y Franz Bollmann Duarte. Y luego Saúl Raúl Ayora Medrano, que se casa con Elba Omonte Quiroga, y tiene 3 hijos, Pedro Ángel, José Alberto y Luis Minor. El mayor Pedro Ángel se casa con María Nazaret Sousa López Gómez, y tienen 3 hijos, a Samar Ángel, Samantha y Bruno Miguel. Samar se casa con Adriana Alves, con 2 hijos. Samantha con Rogelio Gifoni, con 2 hijos. Y Bruno se casa con Aline Barroso, con una hija, Leticia Llora Barroso. Ahora vamos a ver la descendencia de la hermana de Blas, Elena. Aquí la foto de Elena a la derecha y de su marido Justo Sumarán Venegas. Elena y Justo tuvieron 7 hijos. Hilda, Selmira, Herminia, Rosa, Nelly, Elena y Justo Sumarán Ayoroa, que casi todos se casan, pero no se conoce la descendencia de la mayoría, excepto de Hilda y Selmira. Hilda tiene con Julio Uría Liendre a 4 hijos, Gladys, Lidia, Julio y Samuel Uría Sumarán. Y Selmira se casa con Edgar Cornejo y tiene un hijo, Edgar Cornejo Sumarán. Eso da fin a la rama de Santiago y vamos ahora a ver la descendencia del segundo hijo, Manuel José Mariano, que es conocido simplemente como Manuel, aunque hay algunas conferencias, perdón, genealogías que confunden este personaje con su tío, Mariano Ayoroa, porque él lleva el nombre Mariano en su nombre, Manuel José Mariano, pero en ningún documento se refiere a este Manuel en particular como Mariano o Manuel Mariano, solo Mariano, perdón, Manuel, y a su tío solo Mariano, igual, nunca le llaman Manuel. Entonces quiero hacer esa aclaración ahorita. Y aquí tenemos a la izquierda foto de don Manuel de Ayoroa y un retrato a la derecha de su mujer, su primera mujer, doña Josefa de Valverde. Aquí tenemos la partida de matrimonio de don Manuel y de doña Josefa. Ellos se casan en la parroquia de San Agustín en 1824. Lamentablemente en la partida no menciona a los padres. Entonces, afortunadamente, en el ABNB sí hay este documento. Esta es la primera página del expediente seguido por don Manuel de Ayoroa, subteniente retirado, hijo del doctor don Juan José de Ayoroa y Pacheco y doña Juana Rita de Oquendo. Solicita formación de pliego matrimonial para contraer nupcias con doña Josefa Valverde, hija de doña Manuela Valverde. Este documento es del 9 de septiembre de 1824, que es una semana antes de la boda de los dos en la parroquia de San Agustín. Y aquí tenemos la descendencia de don Manuel. De su primer matrimonio, que arriba podemos ver con Josefa Valverde, tiene solo 3 hijos, José Matías, Manuel Emeterio y María Mercedes. La menor muere de un año y José Matías tiene descendencia y Manuel Emeterio también, pero no vamos a ver la descendencia de Manuel Emeterio por falta de tiempo. Pero se casó y tuvo supuestamente una escandalosa relación con su prima, que de verdad sería su tía, Eustaquia Lloraba Belmonte, que era la hija de su tío abuelo. Y Josefa Venancia Valverde fallece en 1838, dejando viudo a su marido Manuel y con solo 2 hijos vivos. Y tras quedar viudo, Manuel se casó el 3 de mayo de 1842 con doña Manuela Rojas en la parroquia de San Agustín. Y fue necesaria una dispensa de la Iglesia Católica, ya que ella fue pareja de Mariano Lloroa, que era tío de Manuel, y hasta tuvo sus hijos.
De esta unión de Manuel y Manuela Rojas, nació un hijo, solo un hijo, Prudencio Ayora Rojas, que se casa con Águeda Rodríguez Coronel en 1864 en La Paz, en San Agustín, y tienen tres hijos, aunque solo la mayor Amelia tiene descendencia, pero es natural porque ella jamás se casó. Aquí tenemos la partida de matrimonio de Manuela Lloroa y de Manuela Rojas. Y a la izquierda podemos ver la nota de lo que fue necesario, la dispensa y todo eso. La dispensa requerida para confirmar la unión. Ahora vamos a ver la rama de José Matías Ayoroa, el hijo mayor de Manuel. Tuvo una relación antes de su matrimonio con una señora llamada Narcisa Dehesa y Maturana, y doña Narcisa de la Dehesa y don José Matías tuvieron una hija llamada Gregoria Eloísa, que nació en 1846. Don José Matías contrajo pues, primeras nupcias, únicas nupcias, de hecho, con Juana Bocángel alrededor del año 1860. Lamentablemente no se tiene la partida de matrimonio. Y de esta unión nacen los siguientes hijos: Custodio Ayoroa, Benedicto Ayoroa y Sebastián Ayoroa, Bocángel. Los últimos dos se casaron, pero no tuvieron descendencia con sus esposas. Sebastián sí tuvo un hijo natural que tiene descendencia, pero lamentablemente no se sabía de esa rama antes de que acabe esta presentación, así que quedan excluidos desafortunadamente, pero bueno, el que sí tiene descendencia de este matrimonio es Custodio, que vamos a ver luego su descendencia. Ahora vamos a hablar de la descendencia de la que sería la primogénita de José Matías, Gregoria Eloísa Lloroa. Y aquí tenemos una foto de ella a la derecha y a la izquierda del quien contuvo una relación, que es el barón de Alencar. Ahora unos datos sobre el barón de Alencar. Él nació en 1832 y murió en 1921, era del Brasil. Él era hijo del gobernador del estado de Ceará y senador del Imperio del Brasil, José Martiniano Pereira de Alencar, y de doña Ana Josefina Pereira de Alencar. Su padre era hijo de Bárbara de Alencar, heroína del Brasil, la primera prisionera política de la historia del Brasil. Era hermano menor de don José de Alencar, es el escritor nacional de Brasil. El barón de Alencar fue abogado, diplomático, político y socialité de su época y ocupó en Bolivia los cargos de ministro plenipotenciario, encargado de negocios y ministro residente del Imperio del Brasil entre 1872 y 1882. Y de esta relación que tuvo con doña Gregoria nace José Abel, y de quien vamos a ver su descendencia luego. Y tiene más hijos. Y Gregoria también, pero tuvo hijos con un señor llamado Wenceslao Gutiérrez, un hijo llamado Martín, que nace en 1878, y tiene tres hijos más que no llevan el apellido del padre: Ruperto, Úrsula y Esther. Y Ruperto tiene descendencia y él, más bien por haber sido hijo natural, mantiene que el apellido Lloroa y continúa el apellido Lloroa por esa rama. Ahora la descendencia de José Abel de Alencar, que es el hijo mayor de Gregoria. Aquí tenemos la foto de José Abel y de su segunda esposa, Tomasa Calderón de la Barca. Ellos son mis bisabuelos. Pero en primeras nupcias, José Abel se casó en 1902 en La Paz con Carmen Zorrilla Gutiérrez, que era hija de Miguel Zorrilla y Severina Gutiérrez, que eran hacendados en Inquisibi y en Zapaqui. Tuvieron seis hijos y la mayor, Carmen Rosa, se casó con Justiniano Barragán y no se sabe si tuvo descendencia. El segundo, José Leonel, se casó con Ligia Durán Suazo y tuvieron cinco hijos juntos. Y todos, con la excepción de la mayor, Cecilia, se casaron y tienen descendencia. Elizabeth Alencar, que se casó con Manuel Velarde Carpio y tuvieron dos hijos, Óscar y Sonia Velarde de Alencar, pero se desconoce si tuvieron descendencia o si se casaron. Y los menores, Graciela, Victoria y Alejandro, murieron probablemente en su infancia. El segundo matrimonio ahora de José Abel de Alencar, él contrajo segundas nupcias con Tomasa Calderón de la Barca Laiza, que era hija de Tomás Calderón de la Barca Palacios y de Edelmira Laiza Barrientos, y tuvieron tres hijos juntos. El mayor, vamos a ver su descendencia ahora, José Abel. José Abel se casó con la orureña Dora Bellot Mier, que era hija de Luis Bellot y María Josefa Mier, y tuvieron tres hijos. El mayor, Ademar, se casó con María Phillips,
Y tuvieron un hijo, Ademar Gastón de Alencar Phillips, que vive en Suecia y se casó con la sueca Teresa Wick y tienen descendencia. Blanca, que se casó con Ramón Acero Aldunate, que es pariente de nuestro Julio, que tuvieron tres hijos, Angélica Heidi, Cristi y Martín Acero de Alencar. Y Jorge Edgar de Alencar Bellot, que se casó con la cruceña Leonilda Rodríguez Vaca, con cuatro hijos, Edgar, Blanca Iracema, Ademar y Robin. Vamos a ver ahora la descendencia de la novena hija de José Abel de Alencar y Tomasa, que se llamaba Julieta. Y Julieta se casó con el cochabambino Arturo Rivero Estíbariz, que era hijo de Rodolfo Rivero Quiroga y de Margarita Estíbariz Rejas. Tuvieron cuatro hijos juntos. El mayor Alejandro se casó con Teresa Virginia Chistoni y tienen cuatro hijos. Arturo Alejandro Pamel y Sebastián Rivero Chistoni. Desafortunadamente el mayor Arturo ya falleció. Max Rivero de Alencar, que se casa con Norma Burgos y tienen dos hijos, Martín y Ariel Rivero Burgos. Margarita Lourdes, que se casa con Roberto Simmons. Y el menor Rodolfo, que ya falleció y no se casó y no tuvo descendencia. Y viven en Estados Unidos, todos ellos. Y ahora, finalmente, la menor de todos estos hermanos, mi abuela, Angélica Beatriz. Angélica Beatriz de Alencar, ella se casó con mi abuelo, el general Hernán Terrazas Céspedes, natural de Cochabamba, y que era hijo de Eugenio Terraz Tapia y de Octavia Céspedes Ugarte. Y tenemos sus fotos ahí a la derecha. Y tuvieron dos hijos, Adolfo, que se casó con Fátima Carballo y tuvo dos hijos, Adolfo y Úrsula. Y Patricia, mi mamá, que se casó con Rodrigo de Urioste Nardín, que es hijo de Marcelo de Urioste Sánchez Bustamante y de Marta Nardín Ergueta. Y me tuvieron a mí y a mi hermana, Itzal y Manol, de Urioste Terrazas. Ahora volvemos atrás a Ruperto, el hermano de mi bisabuelo, o medio hermano más bien. Él tuvo varias relaciones y varios hijos. Más bien, tú probablemente tuvo más hijos que solo los que están aquí. Pero de su esposa, Matilde, tuvo seis hijos. Y vamos a ver su descendencia del mayor. El general Roberto Ayora Zorrilla, que fue héroe de la Guerra del Chaco, am, se casó con doña Esther Soria Galvarro Martínez, que era hija de Agapito Soria Galvarro y de Antonia Martínez Pareja. Aquí a la derecha tenemos una foto de doña Esther con sus tres hijos, que son Rodolfo, conocido como Rudy, Gastón y Armando. Armando, que está ahí atrás, en el medio, él murió en infancia. Ahora, Rodolfo Rudy se casó con Isilda Reniero en primeras nupcias, ella era argentina. Tuvieron cuatro hijos, Rodolfo, Leandro, Roberto, Sandra, Ayora Reniero. Y contrajo segundas nupcias con Jane Clay Harmon, natural de Kentucky, con dos hijos, Joshua y Gabriela Ayora Harmon. Gastón, él se casó con Eileen Hamilton y en primeras nupcias ella era canadiense y tuvieron un hijo, Gastón. Contrajo segundas nupcias con Jeanette Urquizu, con dos hijas, Andrea y María René, mayor Urquizu. Y finalmente contrajo terceras nupcias con Adriana Ayorba Ulloa. Cabe mencionar que Rudy fue un artista cinético y Gastón fue embajador de Bolivia en Corea del Sur y también fue jugador de tenis en su juventud. Aquí tenemos una foto a la derecha del general Roberto Ayoroa y su esposa, su segunda esposa, doña Nacira Simón Roca, que era hija de Miguel Simón y de Elisa Roca. Y tuvieron dos hijos, Nacira y Roberto. Y Nacira se casó con el doctor Guillermo Selim Simón Tobías, y tuvieron tres hijos, Roberto Nelson y Fátima Simón Ayoroa. Y Roberto Ayoroa Simón, que se casó con Emma Yvonne Mitchum, que es de Estados Unidos. Y tienen tres hijos, Michael, David y Roberto. Y viven en Estados Unidos todos. Ahora vamos a ver el segundo hijo de Ruperto Ayoroa y de su mujer Matilde Zorrilla. Y antes de que me olvide, el resto de los hijos no se sabe si se casaron o tuvieron descendencia. Y tuvo relaciones extramatrimoniales con Justa Valderrama e Inés Torrico. Y tuvo tres hijos con las dos. Y no se sabe qué fue de ellos. Pero de Gustavo, que es el tercer hijo que tiene con su mujer,
Si se tiene datos, él se casó con Eva Soria. Ahí a la derecha podemos verlo arriba, a Gustavo, al lado de su mujer, y abajo sus dos hijos, a Víctor Hugo y Matilde. Y Matilde se casó con José G. Roca y tuvieron tres hijos, María Eva, José Roberto y Gustavo Roca Lloroa. Y Víctor Hugo, que se casó con Elida Bonomo Jordán en Brasil. Ella era de Brasil y tuvieron tres hijos, Víctor Hugo, Gustavo Antonio y Eva Marcela Lloroa Bonomo. Ahora volvemos de nuevo atrás a la tercera hija que vamos a ver de Gregoria Ayoroa, Esther Ayoroa. Esther se casó en 1903 con Agustín Pío García Manzaneda, que era farmacéutico. Él era de Coroico. Él era hijo de José María García Montaño y de Teresa Manzaneda Beranga. Tuvieron ocho hijos. Se sabe que varios de estos se casaron y tuvieron hijos, pero no se desconoce lamentablemente los nombres. Pero sí se sabe los datos de Teresa Elena García Lloroa, que es la segunda hija. Teresa Elena se casó con Carlos Nieto Navarro y tuvieron una hija, solo una hija, a Lilia de las Mercedes Navarro García, que se casó con Jorge Mario Lor Fernández y tuvieron siete hijos. Ana María Lor Navarro se casó con José Rafael Casola Terán y tuvieron dos hijos, Aldo y Alejandro. Nora María Lor Navarro se casó con Juan Carlos Rizo y con dos hijos, Carla Janela y Juan Carlos Rizo Lor. Patricia Teresa se casó con César Erazo y tuvo tres hijos, José Alberto, Ricardo Javier y Miguel Alonso Erazo Lor. Y María Paulina Lor Navarro se casó con Giovanni Gudiño y tuvo dos hijos, Sebastián y Daniela Gudiño Lor. Y todos ellos viven en Ecuador. Ahora volviendo atrás, de nuevo a la rama de José Matías Ayoroa, vamos a ver la descendencia de su hijo Custodio, su hijo legítimo. Custodio Ayoroa se casó en 1883 en Chulumani con doña Cristina Oporto del Castillo, que era hija del coronel Ramón Oporto y de doña Felipa del Castillo. Aquí a la derecha tenemos sus fotos. Y tuvieron siete hijos juntos. Y vamos a ver la descendencia de Julia primero. Julia se casó en 1905 con José Loaiza Lazo, que era hijo de Juan de Dios Loaiza Eduardo y de Adela Lazo Hernández. A la derecha podemos ver sus fotos. Tuvieron cinco hijos juntos y la mayor, Blanca, se casó con Jorge Villalobos y tuvo a Virginia, a Jorge y a Virginia Villalobos Loaiza. Jorge se casó con Carmen Rivera y tuvo una hija. Y Virginia se casó con Aníbal Castro con dos hijos, Jorge Aníbal y Andrea Alejandra. Y los dos casados, Jorge con Karina Núñez con dos hijos y Andrea Alejandra con Miguel Lucín Pacheco con una hija. Y finalmente María Cristina Loaiza Lloroa, que se casa con José Ruiz Yáñez, con dos hijos, Julio y María Cristina Ruiz Loaiza. Se desconoce si los últimos tres hijos, Ángel, Julio y Luis Loaiza Lloroa, tuvieron hijos. Ahora vamos a ver la descendencia de la hermana de Julia, Ernestina. Ernestina, ella se casó en 1915 en La Paz con su primo José Lloroa Valverde, que era hijo del coronel Juan Bautista Lloroa Rojas y de Irene Valverde. Eran parientes y vamos a verlo cómo. A la derecha tenemos sus fotos. El coronel José Ayora fue prefecto de los departamentos de Cochabamba y de Oruro también, particularmente en el año 1925, si no me equivoco, de Oruro. Y bueno, Ernestina también es famosa porque fue a Harvard, era famosa porque era indigenista en su época. Y bueno, vemos su descendencia ahora, que el primer hijo, solo tuvieron dos hijos, y aquí vemos el primer hijo, el general Juan Ayoroa Ayoroa, que se casó con Teresa Yanguas Lemeric y tuvieron cinco hijos. El mayor es el general José Ernesto Ayoroa Yanguas, que se casó con Magda Urquizu, que tuvo tres hijos, José Ernesto, María Alejandra y Juan Carlos Ayoroa Urquizu. Luego María del Carmen Ayoroa Yanguas, que se casa con Jim Ley, que es de Estados Unidos, y tienen dos hijos, Juan y María Teresa Ley Ayoroa. Luego María Alejandra, que se casa con Juan Carlos Gallardo Suazo y tienen una hija, Montserrat. Y Juan Antonio, que se casa con Rosa Scorpo y tiene dos hijos, Juan y Juliano Ayora Scorpo.
Ahora, la segunda hija de esta unión de Ayoroa Ayoroa es María Cristina Ayoroa Ayoroa, que se casa con José Guillermo Gainsbourg Diaña. Tienen varios hijos y mucha descendencia, como podemos ver aquí. La mayor, María Cristina, que se casa con Jorge Velázquez Benavides y tiene 5 hijos. Luego María Elizabeth, que se casa con Rodrigo Pérez del Castillo Yanguas. Tienen 2 hijos, dos hijas. Y se casa María Elizabeth en segundas nupcias con Raúl Araujo Ríos y tienen 2 hijos, Patricia y Agustina Araujo Gainsbourg. Luego Mario Guillermo Gainsbourg Ayoroa, que se casa con Dora Urioste Valverde, con 3 hijos, Mariela, Mario y Estefanía Gainsbourg Urioste. A Rosa Eliana, que se casa con Carlos Meyer Ayala y con 4 hijos. A Viviana Patricia, que se casa con Enrique Finot, con 3 hijos, Verónica, Enrique y Vanessa Finot Gainsbourg. Y finalmente José Minor Gainsbourg Ayoroa, que ayudó mucho con este trabajo, se casa con Fátima Rivas Klarman y tienen 3 hijos, Ingrid, Grace y Guillermo José Gainsbourg Rivas. Ahora volviendo atrás a Custodio, vamos a ver la descendencia del general Ángel Rodolfo Ayoroa Porto. Aquí tenemos a la derecha una foto de él. Él fue héroe de la Guerra del Chaco, como su primo el general Roberto Ayoroa. También fue ministro y embajador de Bolivia en Japón. Él se casó en primeras nupcias con Carmen Peñafiel, pero no tuvieron descendencia y ella murió. Y se casó en segunda nupcias tras enviudar con Concepción Montaño Quinteros, natural de Santa Cruz. Y tuvieron 2 hijos, el coronel Miguel Ayora Montaño, que se casó con Carmen Suárez Subirana y tuvo 3 hijos con ella, Miguel, Luis y Raúl Rigoberto Ayora Suárez. Se casó en segundas nupcias con Galia Saucedo y tuvo 2 hijos más, Marco y Alejandro Ayora Saucedo. Y Blanca Gloria Ayoroa Montaño, que se casó con el doctor Manuel Elías Paredes y tuvieron 3 hijos, Javier, Ana María y Héctor Elías Ayoroa. Tras enviudar por segunda vez, General Ángel Ayoroa se casó con Rosa Escobar Cosío, que fue su tercera esposa, y a la derecha tenemos la foto de Doña Rosa. Y tuvieron 4 hijos juntos. Rosa se casó con Ricardo Cardona Soto y tuvo 3 hijos. Ricardo Ángel, Carlos y Rosa Virginia Cardona Lloroa. Luego a María Rosario Lloroa Escobar, que se casó con Antonio Maldonado Pacheco, con 2 hijos, Ángel Antonio y Gonzalo Maldonado Lloroa. Ángela Lloroa Escobar, que se casa con Betty Claros en primeras nupcias con hijos Luis Fernando y Edwin Reinaldo Lloroa Claros. Y se casa en segundas nupcias Ángel con Dorotea Lamar Ramos de Brasil y tiene 5 hijos, Sandra, Ángel, Andrea, Patricia y Gustavo Ayoro Lamar. Y el cuarto hijo, Julio Ayoro Escobar, no se sabe si tuvo descendencia. Y tras enviudar una tercera vez, se casa, contrae cuartas nupcias con su prima Blanca Patiño Ayoroa, que es la hija de Celestino Iturri Patiño, de la familia de Simón Iturri Patiño. Y es hija también, y Blanca es hija de María Altagracia Lloró Valverde, que es pariente de Ángel. Y aquí tenemos su foto en el día de su boda, de Blanca. Y tiene 6 hijos. Blanca María, que se casa con Manuel María Velasco Velázquez, con 2 hijos. Ramón Alberto, que se casa con Lucinette Schonhardt, y tienen 3 hijos, Ingrid, Raúl y Mario Alberto Lloró Schonhardt. Anabela, que se casa con Carlos Mellado y tiene 2 hijos, Carla y Verónica María Mellado Lloroa. José Ernesto, que se casa con Rosemary López Reque y tiene 3 hijos, a María Alejandra, Sebastián Bautista y José Ayora López. También tiene un hijo natural, María del Carmen Cristina Ayora Patiño, que se casa con Federico Fernández, con 2 hijos, Regina y Leticia y Daniel Esteban Fernández Ayora. Y el menor Ángel Gonzalo Ayora Patiño, que vive en Estados Unidos y está casado con Regina Teresa Uribe Gallo y tiene sucesión. Y tuvo el general Ángel Ayora 2 hijos más naturales fuera del matrimonio. Una Yola Ayora Quinteros, no se sabe si tuvo hijos, que era hija de Agustina Quinteros. Y con este Rubín de Celis tuvo a Germán Eduardo Ayora Rubín de Celis, que se casó con Elsa Gorena. Tuvieron 3 hijos. Eduardo, casado con Rosario Carrasco, con 2 hijos, Rodrigo y Pamela Ayora Carrasco. A Susana, que se casa con Sebastián Bacaflor, con 2 hijas, Valeria y Andrea Bacaflor Ayora.
Y Franklin, que se casa con Jimena Chavarría, con dos hijos, Natalia y Fabrizio Ayora Chavarría, y casa por segunda vez con Jimena Ocampo, y tiene dos hijos, Diego y Joaquín Ayora Ocampo. Volviendo de nuevo hasta arriba a la última hija que vamos a ver hoy día de Custodio y Cristina, Rosalía. Rosalía se casa en 1922 con Luis Ocio Ruiz, que es hijo de Ernesto Ocio y Elena Ruiz. Ernesto es ancestro de Gabriel Ocio, que está aquí presente hoy día con nosotros. Es su abuelo, Ernesto, o perdón, Luis Ocio Ruiz. Y Luis se casa con, como dije, con Rosalía Lloroa. Ahí a la derecha tenemos foto de ella. Y tienen cuatro hijos. Elena Ocio Lloroa, que se casa con Sergio Almaraz, con dos hijos, Pablo y Alejandra. Luego Cristina, que se casa con Ángel Rojo Fernández, hijo del general Vicente Rojo Luch y de Teresa Fernández. Tienen cuatro hijos, Ángel, Vicente, Cristina y Felipe Rojocio, que tienen descendencia. Marcela, que se casa con un militar, creo que fue general, Guillermo Jiménez Gallo, con tres hijos, María Elena, Luis Guillermo y Pedro Jiménez Ocio. Y finalmente Raúl Ocio, que se casa con Marta Rodríguez Vela, con dos hijos, Raúl y Rosalía Ocio Rodríguez. Ahora volvemos finalmente arriba, arriba, porque ya hemos visto la descendencia de Juan José, el mayor, y vamos a ver la descendencia de Mariano, Mariano Llora Pacheco. Aquí tenemos un cuadro a la izquierda de Mariano Ayoroa y a la derecha una fotografía del 1857, creo, de doña Vicenta Juaristi de Eguino, que fue su esposa. Unos datos de don Mariano: él sirvió como voluntario al lado de su padre durante el asedio de la ciudad de La Paz en 1780. Contrajo matrimonio con la heroína Vicenta Juaristi Guino, que era viuda de Rodrigo Flores Picón. Él era acérrimo realista, recalcitrante. Fue alcalde de la Santa Hermandad en 1802 y fue subteniente de la Cuarta Compañía de Fusileros, cuerpo recién creado en 1802. Y se opuso en todo, supuesta, entre comillas, al traidor Pedro Domingo Murillo, y aún lo amenazaron con la horca a los españoles, aunque se opuso desde el principio a Pedro Domingo Murillo, por lo cual hizo que varios testigos firmen un papel que diga que él se opuso desde el principio a Pedro Domingo Murillo. Ahora unos datos aquí de la heroína tan famosa, doña Vicenta Juaristiguino. Ella era la hija de Francisco Javier Juaristiguino, español, y doña María Antonia Díez de Medina, criolla. Y por este lado, Díez de Medina son parientes lejanos, don Mariano y doña Vicenta. Y bueno, se casó doña Vicenta en 1799 con Rodrigo Flores Picón y quedó ya era viuda para 1801. Y se casó en 1802 con Mariano Ayoroa y se supone que se separaron 3 meses luego de su boda, porque por sus diferencias ideológicas. Y él era realista y era patriota. Y posteriormente ella tuvo cinco hijos en distintas uniones. Su hermano Pedro de Vicenta, influido por las ideas de la Ilustración, marcó su educación y pensamiento. Ella aprovechó su fortuna, libertad y prestigio social para organizar reuniones revolucionarias bajo la apariencia de tertulias. Puso dinero, contactos e incluso una fábrica de municiones al servicio de los insurgentes, y su casa fue centro de conspiración. Enfrentó multas, expropiaciones, destierros y hasta una condena de muerte que le fue conmutada. Colaboró con el ejército auxiliar argentino en 1813 y con la columna cusqueña de Pinedo en 1814, y en 1823 entregó a dos hijos adolescentes al ejército de Santa Cruz. Y también fue la anfitriona de los recibimientos a Sucre en febrero de 1825 y a Bolívar en agosto de 1825 en La Paz. Aquí tenemos la partida de matrimonio de Mariano y Vicenta. Ellos se casaron en 1802, el 1 de noviembre. Am, y ahora, bueno, dice supuestamente que se divorciaron varios trabajos, pero bueno, yo no he encontrado un documento fidedigno que demuestre eso hasta ahora. Y como podemos ver aquí en las partidas de defunción, dice muy claramente que Mariano estaba aún casado al momento de su muerte con Vicenta Guaristiguino.
Y en la de Vicenta dice que era viuda de don Mariano Ayoroa. Entonces, bueno, con esto no estoy muy seguro si se divorciaron o no, y más bien pienso que no se divorciaron. Pero bueno, como he dicho, falta documentos fidedignos. Ahora, Mariano, aunque no tuvo hijos con Vicenta, porque se separaron, sí tuvo varios hijos naturales como Vicenta. Con Petrona Manzaneda, antes de su boda, tuvo dos hijos, Bernabé y Calisto, Ayora Manzaneda. No se sabe qué pasó, qué fue de ellos. Con Faustina Belmonte tuvo una hija llamada Eustaquia. La mencioné antes, ella se casó con su primo, o más bien su sobrino, Manuel Emeterio Ayoroa. Y tuvieron ellos dos hijos, dos hijas naturales antes de casarse y creó grave escándalo y por lo tanto los padres obligaron a que se casen. También se supone que Faustina era monja de Velo, no he podido confirmar eso, pero tal vez por eso Eustaquia aparece como hija adoptada en 1825 de su padre Mariano. O sea, en la partida dice que fue expuesta a puertas de Mariano Lloroa, pero luego en la partida de matrimonio aparece como hija natural de Manuel y Faustina. Entonces, puede ser que Faustina sí haya sido de verdad monja de Velo y que se intentó ocultar esto que podría haber sido un ultraje para la familia, para el honor de la familia, ¿no? Pero tuvo una compañera por muchos, muchos años que fue Manuela Rojas, y como mencioné antes, acabó casándose con el sobrino de Mariano. Se supone que en su lecho de muerte Mariano más bien le pidió a su sobrino que se case con Manuela para que no deje a sus hijos huérfanos, y supuestamente Manuela estaba embarazada de un hijo que iban a ser póstumo. Y tuvieron cuatro hijos, Mariano y Manuela, Leandra, Matilde, Manuela Saturnina y Juan Bautista. Vamos a ver la descendencia de Leandra. Y se casó en 1860 con José Bilbao la Vieja Alquiza. Él era hijo natural de doña Tomasa Bilbao la Vieja y Alquiza, que era la hermana del general Dámaso Bilbao la Vieja, que fue varias veces prefecto de La Paz, Potosí, Chuquisaca. Y de esta unión nacen seis hijos. Pero de estos hijos solo se sabe los matrimonios de dos. Carlos, que se casa con Elvira Doria Medina en primeras nupcias sin descendencia, y con Felicidad Guzmán Canedo sin descendencia. Y finalmente la menor, María de los Ángeles, que se casó con Raúl Huisi Blancart y tuvieron un hijo, Raúl Huisi. No, perdón, dos hijos, Raúl Huisi y Hortensia Huisi Bilbao la Vieja, y Raúl, que se casa dos veces, primero con Rosa Sáenz Iturralde, con un hijo, Rafael. En segundas nupcias con Carmen Rivas Delgado, con dos hijos, Marcela y Raúl Eduardo Huisi Rivas. Y luego la hermana de Raúl, Hortensia Huisi Bilbao la Vieja, se casa con el austriaco Adolfo Weiss, con dos hijos, René María y Olga Lau Huisi. Cabe mencionar que Leandra y José Bilbao la Vieja son parientes lejanos, ambos descendientes de los Bulucua. Ahora vamos a ver a la otra hija de Mariano y Manuela, Matilde. Matilde se casó en 1848 con Manuel Dionisio Olmos del Carpio. Él era hijo de Manuel de Olmos y de María del Carmen del Carpio y Miranda. Tuvieron muchos, muchos hijos, 11, y todos estos tienen amplia descendencia y lamentablemente por falta de tiempo no vamos a ver estas ramas. Pero podemos ver que muchos se casaron y tuvieron descendencia. Por ejemplo, Tránsito se casó con Jorge Iriondo Vallivian, también su pariente por lado de Vallivian. Juan Olmo se casó dos veces, primero con Tránsito Iturri y luego con Antonia Rimbaud. Matilde se casó con Nicandro Arguedas Fabre, que es pariente de Alcides Arguedas. Jorge Olmo se casó con Rosa Pacheco Farfán. Leonor se casó con Nicanor Elío Vaquera, también con sucesión. Raquel se casó con José Tejada Arzadún. Víctor Manuel se casó con María Jesús de la Torre Guino. Ahora, lo interesante es que María Jesús de la Torre Guino es descendiente de Vicenta Juaristi Guino, y Víctor Manuel es descendiente de Mariano. La pareja que nunca se casaron, se separaron 3 meses luego y nunca tuvieron hijos, pero sus descendientes se casaron, que es una coincidencia. Y luego Sara Olmos Ayroa, que se casa con el general Raimundo González Flor Pacheco, con sucesión. Y finalmente José Carlos Olmos Ayroa, que se casa con Elena Dueñas Navarro y tiene sucesión.
Vamos a ver, pero la descendencia de María Saturnina, porque es interesante. María Saturnina sí se casó en 1873 con Manuel María Guillén Aldao, que era hijo de José Santos Guillén Suárez y de Bernarda Salcedo Aldao. Ellos fueron padres de seis hijos. Y José Roberto se casó con Hectorina Carrasco con sucesión, María Carmen con José María Eduardo Sorzano con sucesión, María Enriqueta con Gerardo Medina Sin con sucesión, y María Rosa con Ignacio Zapata Saavedra sin sucesión. Y luego tienen como su quinto hijo al presidente que fue de Bolivia, Néstor Julio Guillén Olmos, el doctor Néstor Guillén Olmos, que tenemos su foto ahí a la derecha, que fue muy brevemente presidente de Bolivia en el año, si no me equivoco, 1946, por menos de un mes o un mes. Y él se casó con María Laura Solares Viaña y tuvieron cuatro hijos: María Esperanza, Carlos, María Laura y René Guillén Solares. Ahora volvemos atrás a ver la descendencia de Manuela Saturnina. Ella se casó en 1841 con el doctor Manuel Faustino Asturizaga Ponce de León, em, que era un abogado. Era hijo de Juan Crisóstomo de Asturizaga y de Francisca Ponce de León. Tuvieron 12 hijos. Y igual que con la rama de los Olmos Ayoroa, los Asturizaga Ayoroa también tienen varios hijos que se casan y tienen sucesión. Por ejemplo, María Ángela con Ladislao Barrera, Antonio Francisco con Delfín Otero, Manuel Faustino con Brígida Martínez Romero y Manuel, el apellido Asturizaga sobrevive a través de Manuel Faustino. José María, perdón, y Evarista, que se casa con Juan de Dios Castañón Osorio. Y vamos a ver la descendencia de una de estas hijas, Juana Asturizaga. Juana se casó en 1867 en La Paz con el coronel Federico Lafaye López, que era hijo de Juan Bautista Lafaye Boyer y de María Ignacia López de Quiroga y Civera. Eh, Federico era famoso por ser edecán y sobrino de su tío, no carnal, porque era más bien el cuñado de su madre, el general Agustín Morales Hernández, que fue presidente de Bolivia. Y Federico famosamente asesina a su tío, le pega 6 balazos una noche en noviembre de 1872, mientras supuestamente el presidente estaba teniendo un ataque de neurosis. Y atacó a su sobrino Federico Lafaye y en autodefensa Federico vació su pistola. Y bueno, tienen cuatro hijos: José, Belisario, Ángela Telvina, Belisario y Rafael. Ángela se casa con Ezequiel Suazo Calumana y tiene sucesión. Y Belisario Lafaya Sturizaga se casa con Ena Borda González y tienen 6 hijos, de los cuales José Federico tiene sucesión con su mujer Rosario Palma Pacheco y César Lafaye Borda con su mujer Margot Antelo Finot. Tiene sucesión. Cabe mencionar que también Juan Asturizaga tuvo varios hijos naturales, especialmente luego del asesinato de Agustín Morales. Luego de 1872, Federico se escapó y Juana se quedó en La Paz con sus hijos y tuvo varios hijos naturales. Ahora vamos al último, la última rama que vamos a ver hoy día, la del coronel Juan Bautista Llora Rojas. Aquí tenemos su foto a la derecha, del coronel Juan Bautista Llora. Él se casó en la iglesia de Santo Domingo de Cochabamba en 1884 con María Irene Valverde Ríos y tienen 8 hijos. Y ya hemos visto la descendencia del tercer hijo, José Ayoroa Valverde, como mencioné, fue coronel, militar, también prefecto, y se casó con su pariente, su prima Ernestina Ayoroa Porto, ya vimos antes su descendencia. Y vamos a ver ahora la descendencia de María Altagracia. Aquí tenemos la foto de la partida de matrimonio de Juan Bautista y de Irene Valverde, que lamentablemente es de baja calidad la imagen. Y María Altagracia se casa con Celestino Iturri Patiño. El año, no, se desconoce el año más bien, perdón. Con Celestino Iturri Patiño, que era hijo de Melchor Iturri Patiño Soria y de Rosa Rojas Patiño, y es de la familia de Simón Iturri Patiño. Y de esta unión tienen a Rosa, que se casa con el famoso poeta Javier del Granado Anaya, no tienen descendencia. A Blanca Patiño, que se casó, ya hemos visto, se casó con su pariente Ángela Lloroa. José Patiño Lloroa, que se casa con
Olga Millán Cárdenas, él fue militar. Tuvieron cuatro hijos: José, Luis, Mario Alberto, María Esther Patiño Millán. Mario, que se casa con Azul Quiroga Saucedo, con cuatro hijos: María Leonor, María Cecilia, María Jimena y Mario Mauricio Patiño Quiroga. Irene, que se casa con Rodolfo Paz y tiene cinco hijos: Braulio, Elizabeth, Fernando, Ariel e Isabel Paz Patiño. Beatriz, que se casa con Alfonso Bascopé, con cuatro hijos: Marcelo, Álvaro, Rodrigo y Diego Bascopé Patiño. Y finalmente Joaquín, que se casa con Ligia Ferreira y tiene dos hijos: Víctor Joaquín y Cayo Patiño Ferreira. Y a la derecha tenemos la foto del día de la boda de María Altagracia y Celestino. Ahora, volviendo atrás, quiero mencionar que, aunque sí hubo otros hijos del coronel Juan Bautista que llegaron pasaron la niñez, ninguno de ellos tuvo descendencia. Solo José Ayora, que ya vimos su descendencia antes, y María Altagracia, que recién acabamos de ver su descendencia. Bueno, y aquí tenemos la tapa de mi libro que yo he escrito, que es titulado Genealogía de la familia Ayora en las Américas, de Ituren al Nuevo Mundo, que publiqué recién en septiembre. Y está en Amazon para los que puedan comprarlo si quieren. Y también está en Google Books para que se pueda leer en línea. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto concluye mi presentación. Muchas gracias por su atención. Bueno, Imanol, realmente una presentación muy detallada de una familia extensa, a más no dar, que realmente hay muchos hijos y muchas ramas que han quedado fuera de la presentación, como tú dices, por falta de tiempo, Ujú. pero una presentación muy interesante, sobre todo que has podido, como llamo yo, cruzar el charco y conseguir información en España, que para nosotros a veces es muy, muy difícil llegar a conseguir información en ese sentido. Te felicito por la presentación, muy buena. Y como anécdota, comentarles de que has mencionado el asesinato del presidente Morales. Sí, Justamente se comenta que mi bisabuelo, Saturnino Medeiros, fue testigo presencial de ese asesinato y casualmente la falle fue el cuñado de él en su primer matrimonio, claro. ¿no? Entonces hay esa anécdota interesante. Interesante. Gracias nuevamente y dejo el micrófono abierto para todos aquellos que quieran hacer alguna pregunta o una consulta, por favor. Muchas gracias, Pepe. Pues lo primero es Imanol, felicitarte aquí, Manol. Muy buena tu presentación, me pareció súper interesante y, bueno, y además muy, muy completa. Así que, bueno, luego hablaremos. Te felicito. Muchas gracias, Frank. Imanol, eh, Álvaro. una presentación muy interesante, muy bien documentada y además lo que me ha gustado es que tienes un montón de fotos que siempre ilustran muchísimo, ¿no? Claro. Entonces, te felicito, excelente trabajo. Para mí era una familia desconocida, pero obviamente ahora con toda la explicación que has hecho, ya voy ubicándome un poco más y bueno, una vez más, felicidades por tu presentación, excelente. Muchas gracias, Álvaro. Sí, siempre las fotos hacen que una presentación y que una familia se vea, o sea, sin fotos es raro, ¿no? Sí, Se siente vacío, ¿no? Entonces con fotos exacto. toda la vida sale, ¿no? Y bueno, sí, tienes razón. Muchas gracias de Sí, nuevo, Álvaro. excelente, felicidades. Mi Y querido Imanol, muchísimas felicidades por tu presentación, me gustó muchísimo. Y aquí tengo yo el libro, así que nos da con Ah, la presentación y con todos los que faltaron por en tu exposición, pues nos da muchas ganas para verlo completo. Nada más un punto a tocar, mencionaste a algunos miembros de mi familia y hay claro. una anécdota muy interesante con mi sobrina. Ujú, En Chile, en la época vivía yo en Chile cuando se dio el golpe de Estado a Allende. Y sí. hubo un caso muy mediático en la prensa acerca de un joven que fue preso en la revolución por Pinochet. Su nombre era José Miguel Cortés Wenger, Ujú, cuya esposa estaba embarazada. Eran muy jóvenes ellos. Lo llevaron a campos de concentración. Se encuentra entre uno de los desaparecidos hasta hoy en día. No se sabe de su existencia.
La esposa estaba embarazada, la apresaron a ella también, la metieron a la cárcel junto al esposo. Ajá. Unas semanas después, finalmente la liberaron y nació este hijo. Este hijo casó con mi sobrina. Ellos se fueron a Estocolmo después, refugiados, viven en Estocolmo y se casó con mi sobrina que tú mencionaste, con la hija de Blanca Alain Carbellot Sí, y mi primo Ramón Acero Aldunate. Y tiene una bonita descendencia en Estocolmo, esta pareja. La viuda, ya es viuda, no sabemos si es viuda o no, porque está desaparecida. mm, La, la esposa de José Miguel vive todavía en Estocolmo y fue una mujer muy brillante culturalmente, una escritora y, y presentó una gran demanda a Chile por la desaparición de su esposo que todavía hoy circula. Nada más como anécdota, información. claro, muchas gracias, Julio. Me acuerdo que me contaste de eso y yo ya los añadí a mis datos personales, lo que me mandaste. Muchas gracias por la anécdota, por compartirla. Y es muy interesante, sí, que muchos de estos descendientes de mi tío abuelo José Abel de Alencar acabaron en Suecia, todos, así, la mayoría, porque era medio de izquierda, creo, ¿no? Entonces, era, ¿cómo se dice así? Refugio, ¿no? Iban como refugiados, ¿no? A Suecia, entonces ahí acabaron. Pero bueno, muchas gracias por compartir. Y muchas gracias por apoyarme comprando el libro, querido Julio. Muchas gracias. Querido Álvaro Gracias. Imanol, Padilla levantó la mano, perdón. ¿Quién levantó la mano? Álvaro Padilla está con la mano levantada hace rato, por favor. ok, disculpas, yo ingresé un poquito tarde. Bueno, he visto una gran cantidad, pero me falta ver el comienzo, entre media hora tarde, porque estaba muy distraído con otra genealogía, es decir, el viaje de nuestro Papa León a Turquía. Se recuerda los 1700 años del Concilio de Nicea. Y ha sido emocionante, emocionante realmente ver al patriarca de la Iglesia Ortodoxa y a nuestro Papa rezar juntos en Nicea, en las ruinas de allá donde se creó la Iglesia Católica con Constantino. Les recomiendo a todos en el YouTube, debe estar todo ya grabado, y es muy emotivo ver esa genealogía de nuestra Iglesia Católica. Bellísima, bellísima. Y me ha emocionado mucho. Pero aquí a cortecito y lo voy a ver, terminar de ver en la grabación. Quiero felicitar, realmente esta ha sido una presentación que me ha impresionado con la cantidad de personajes de la historia familiar de Ayoroa, ¿no? Y bueno, yo me siento pequeñito, tengo mi genealogía con más o menos 470 personas y la estoy haciendo crecer desde hace ya 25 años que estoy en ello. He tenido mucha ayuda de Julio Palais, que me ha dado mucha información sobre la bisabuela mía, los antecedentes de la bisabuela mía, que parece que por ese lado emparentamos con Julio y también con Sergio, que Sergio me ha proporcionado, hemos estado departiendo un poco y bueno, por el lado de la bisabuela, pero no tengo más que el esposo, Modesto Miste, hasta su padre, ¿no? No tengo el charco como lo cruzó, quien lo cruzó el primero Miste a este lado, así que voy a agradecer si alguien me da una pauta porque de la bisabuela Isabel Arana ya me han hecho llegar al año 1600 y pico, ¿no? Ay, Mm. Julio y Sergio han sido realmente valiosísimos y me han ayudado a enriquecer. Yo quisiera ofrecer una presentacioncita para el 6 de junio del próximo año, que ya no está tan lejos, que es el día del nacimiento de mi bisabuelo Modesto Miste, porque estoy armando toda la genealogía en torno a él, ¿no? Es una genealogía muy linda. Modesto ha sido realmente una persona muy importante. El día 6 de junio es justamente el día del maestro en Bolivia, en homenaje a él.
Así que estoy haciendo todo mi árbol genealógico en torno a Modesto. Sobre él tengo mucha información, tengo toda su producción literaria, hasta estoy queriendo escribir un libro con toda la colección completa de las publicaciones de Modesto, pero como les digo, no sé cómo llegó el Omiste a cruzar el mar, entonces aquí si me pueden ayudar, quedaría muy agradecido. Por Padilla también tengo avances, he llegado ya a lugares muy interesantes, tengo ya la teoría, eso me van a ayudar también, especialmente mis compañeros chuquisaqueños, a ver, parece que mi tatarabuelo era hermano de Manuel Asensio Padilla, ¿no? Casado con doña Juana. O sea que es bien interesante descubrir todo esto. Tengo casi estos 25 años trabajando a tiempo muy parcial porque académicamente he estado muy metido en todo, ¿no? Tengo una vida muy intensa, pero ahora ya que estoy viejito y tengo un poco más de tiempo, me estoy dedicando más a la genealogía. Yo estoy aprendiendo en cada una de estas presentaciones de ustedes muchísimo, ¿no? Muchísimo. Y les agradezco por todo esto, que es para mí toda una lección. Así que felicitaciones. Esta presentación ha estado bellísima. Ese libro voy a ver también de comprármelo de Amazon. Tengo algún otro libro también ahí con Sergio. Tengo que hablar para que me haga acceder a su publicación. Y bueno, cualquier otro libro que haya, estoy atento porque no hay cosa más linda que tener, no solamente en digital, sino también en físico, ¿no? Felicitaciones nuevamente y muchísimas gracias. He aprendido hartísimo y aprendo de todos ustedes harto. Gracias y bueno, hasta luego nomás. Muy Muchas bien, gracias, Álvaro. gracias. Querido Imanol, Creo que Gabriel Gabriela, quiere sí. hablar. Perdón, después Sergio, por favor. nosotros, ¿verdad? Sí, 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 sí. adelante. Querido Imanol, muchas felicidades. Una exposición muy linda, muy interesante y tan amplia. Realmente es admirable cómo puedes llenar de datos tu presentación, de datos que son tan interesantes, donde encontramos también vínculos. Nosotros, por ejemplo, has hablado de céspedes en Cochabamba, que estoy segura que son de la línea del Augusto, y en Mm, mi caso también a doña Elvira Doria Medina, que has citado. Ya luego voy a ver cómo entroncamos, mm. y eso es lo lindo de que vamos conociendo a familiares también que han emparentado con estos personajes tan importantes que son los Ayoroa. Muchas Felici- felicidades. Felicidades, Emanuel. Realmente es Hola, hola, impresionante la hola. cantidad de gente que tienes. Juan Isidro, Hola, Juan Sí, Isidro. Hola, Juan Isidro. felicita- felicitaciones, Imanol. Muy bueno tu conferencia. No sabía absolutamente nada de la importancia de esa familia, de la cual desciende mucha gente en Argentina, descendientes de los Ramos Mejía y de los de Sica, por ejemplo. Así que me pareció muy buena y te felicito. Y a Álvaro Padilla le digo que el padre de Modesto Miste era hijo natural, por eso es medio complicado saber de dónde provienen, pero creo que nació en, en Potosí o en algún lugar cercano a Potosí, es lo único que sé. Bueno, felicitaciones y Manolo y Manol, y me pareció espléndida tu, tu conferencia. Es una Muchas gracias, familia Juan Isidro. que no Muchas sabía gracias. nada. Muchísimas gracias, Juan Isidro, por favor. Y perdón, Gabriela, y Augusto estaban diciendo, no les pude decir, muchas gracias por sus comentarios, aprecio mucho y sí es increíble, ¿no? Como a veces familias que yo, a ver, nunca me hubiera imaginado a los Doria Medina con los Ayoroa, porque para mí los Doria Medina son súper chuquisaqueños y los Ayoroa paseños, ¿no? O sea, son dos cosas diferentes, entonces, no sé, me pareció interesante encontrar a los Doria Medina ahí. Y también, no sé si creo que Augusto por Vallivian tal vez sería descendiente de los Bulucos, no estoy seguro. Creo que sí, Emanuel. Sí.
Sí, ¿no? Y como una anécdota, yo te cuento, en un curso, uno de los profesores me decía, ¿y qué hace usted en Sucre con un apellido tan paseño? Sí, no, muy bien, Manuel, felicidades. Muchas gracias. Le damos la palabra a Sergio y posteriormente a Juanjo Leñero, por favor. Querido Imanol, no queda más que felicitarte y agradecerte por tu brillante exposición, por la cantidad y por la calidad de datos, sobre todo. Miles, miles de gracias, no solo por el aprecio que te tengo, sino porque realmente te lo mereces. Eres un orgullo para todos nosotros. Mil, mil felicidades. Y bueno, ya sabes que vamos a tener mucho que charlar sobre esta conferencia. Gracias y felicidades. Muchas gracias, querido Sergio. Aprecio mucho tus palabras. No sabes cuánto significa para mí que ustedes crean que yo soy el futuro. Eso me es un peso, ¿no? Pero bueno, también orgullo. Adelante, Juanjo, estás con el micrófono apagado. Ahora, adelante. Ya. Bueno, gratamente sorprendido, doblemente además porque he sabido hace 2 días que Imanol es hijo de Rodrigo, con quien compartí bastante tiempo consultorio cuando llegué de Francia y realmente estoy muy sorprendido por esta completa exposición. Ciertamente que si hay jóvenes, como decía Pepe, tenemos futuro. Y Manol, un apellido vasco que seguramente lo eligió Rodrigo, ¿no? Manuel, en Sí, castellano o Emanuel, ¿no? sí. Entonces tengo que felicitarte en euskera, Soroniak, ¿no? Y, y- y adelante y seguiremos conversando en el intercambio de datos que estábamos haciendo por el chat privado. Ya, felicidades, gracias a todos, es mi primera participación y espero estar en todas las que siguen. Agur, así se Muchas, dice adiós en euskera. muchas gracias, Juanjo. El mundo es un pañuelo, ¿no? Sí. Bueno. Lila. Sí, felicidades, Imanol, por tan linda presentación, muy, muy completa, muy interesante. Y quería mencionar que en la página 79 del primer libro que escribí, mencioné a la heroína Vicente Juárez Eguino, Mm. y es muy interesante toda la historia sobre ella. A propósito, el doctor Balcázar Alquiza decía 50.000 cartuchos, 200 tiros de cañón se deben a las mujeres. Las primeras balas despedidas a favor de la independencia fueron fabricadas por vuestras delicadas manos y sois autores principales de la independencia. Me pareció muy interesante toda la historia, la genealogía eh, de la familia, eh, y muy linda la presentación. Felicidades, Imanol. Muchas gracias, Lila. Sí, hay un libro muy interesante ¿cómo se llama? Seoane apellida, no me acuerdo su nombre ahorita, pero es de María. Exactamente. Ana María Siwane. Ella, exacto. Y ese libro es increíble, de Vicenta Higuino. De ahí yo he sacado mucha información para mi propio libro. Perfecto. Y bueno, el único problema que yo tengo con Sebane es que no me hubiera encantado que tenga una fotito de la cosa de divorcio, ¿no? Porque yo, como he dicho, no he encontrado hasta ahora la evidencia de tal divorcio, pero bueno. Pero bueno, muchas gracias por tus palabras, Lila. Imagínate, gracias. Gracias a ti por la presentación. La palabra, Antonio. querido Imanol, un saludo desde Sucre. Muy interesante y hermosa tu presentación. Uno va aprendiendo con las cosas que van presentando los queridos académicos y bueno, es una familia grande que tenemos. Hay que dar gracias a Dios por estas cosas que nos da. Entonces, es un gran futuro también para la Academia Genealógica de Charcas, contar con gente joven, gente dinámica. Entonces, adelante, Imanol, y felicidades. Es mi trabajo.
Y un saludo a todos y especialmente a Juan Isidro, que lo he visto rozagante, está muy bien. Con mis oraciones siempre, para todos, ¿ya? Gracias. Muchas gracias, Antonio. Frank, creo, si tiene su mano, Frank. Eh, sí, una cosa que me quedó por decirte, que me pareció muy interesante, esa es el Isla Real que habías mostrado ahí, Manol, Ujú, que por lo que dices, y está muy bien que seas cauto con las líneas reales, hay que ser cauto, pero la ujú, que mostraste pareciera ser, bueno, muy posible, ¿no? ujú. Y bastante quizás probable. Así que bueno, me pareció súper interesante eso. Y lo otro que, bueno, que quería decir es que como tengo la suerte de estar y poder recibir cosas de Amazon, que he tenido la suerte de tener tu libro, haberlo leído. ¿Eh? Así que, y estoy, bueno, muy contento de que sé que estás escribiendo más y que, bueno, estoy muy interesado en después ver qué es lo que publicas luego. ¿Eh? Felicitaciones nuevamente. Muchas gracias, Frank, por apoyarme comprando el libro y por tus palabras. Y si eso de los linajes reales hay que ver con cuidado, ¿no? Entonces yo por eso, yo he dicho que parece, estoy concluyendo, no es es medio hipotético, o sea, hay muchas genealogías que sí lo confirman, ¿no? Y hay mucha gente que lo pone como hecho, y hay muchos trabajos que sí lo mencionan, pero aún yo me gustaría tener documentos más fidedignos o la confirmación de alguien que sí sabe bien de las genealogías de la realeza, ¿no? Especialmente ese linaje de los Castilla, Lazo de Mendoza. Entonces, sí, como dices, Frank, hay que ver con eso, eso con mucho cuidado. Pero bueno, muchas gracias de nuevo por tus palabras. Sí, Freddy, adelante, por favor. Ya, gracias. Bueno, me uno al resto del grupo que te ha felicitado, Imanol, por tan brillante presentación. Eh, Al igual que algunos, tampoco estaba muy familiarizado con la familia Yoroa, hasta que, hojeando tu libro, que ya tuve la suerte de recibir de mano tuya, eh, firmado, una copia con la que ya adelanté un poco sobre el tema de tu presentación y pude enterarme de las distintas conexiones que aparecen con el árbol mío, ¿no? De alguna forma. Ujú. Eh, no muy cercanas en general, pero bastante. Así que después vamos a seguir comentando sobre esto. Quería aprovechar para decirte que está confirmado mi viaje a Bolivia Qué bien. para mediados de diciembre, así que voy a llevar las copias para Sergio y Pepe. Así que sí, con todo gusto. No, perdón, Nada más. perdón, pero justamente, disculpa que te corte, pero justamente ayer he comprado el libro de Imanol y me lo están trayendo de Estados Unidos. O sea Ay, que ya les agradezco el envío. oh, Dios mío. Ay, qué ¿Pero está vergonzoso, qué firmado? bochornoso. ¿Está firmado el libro, Está Pepe? firmado, No, sí, está firmado el libro que va a ver. bueno, lo voy a recibir al firmado y el otro lo vendo. Claro. Exacto. Gracias. Entonces, El, bueno, el Freddy. otro seguro que va a haber algún otro interesado por ahí, así que seguro no, Sí, no hay drama. sí, pero Freddy, te quiero agradecer a ti más bien porque hay una parte entera del libro que es solo por ti que yo tengo, porque aparece por el libro de los de la Torre, ese libro, Dios mío, si no hubiera tenido ese libro, puf, olvídalo, no hubiera sido 200 páginas, hubiera sido 100 porque honestamente esos olmos que son los que aparecen en el libro de los de la Torre, un montón de ellos, ¿no? Entonces, muchas gracias, Freddy. Sin ti, el libro sería, como he dicho, 100 páginas, no 200, ¿no? Entonces, muchas gracias. Y Pepe, qué pena que ya te habías comprado el libro. Yo quería que sea sorpresa porque tú me dijiste que te encuentre, que te pase un ejemplar, entonces yo compré, ¿no? Y firmar y todo, pero bueno. Se me presentó la oportunidad, entonces no quise desperdiciarla. Agradezco por ponerse la gentileza. Claro, claro, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Imanol, ¿eh?
Gracias, Freddy. Y esto es, bueno, es una colaboración mutua. Seguramente vos me has pasado ya muchos datos y así, ¿no? Yo creo que todos vamos creciendo un poco con datos. Si debo ser franco, de los primeros datos que he recibido han sido por medio de Juan José, que justo hoy tenemos el gusto de tenerlo acá, pero sin él yo no hubiera podido retroceder varias generaciones que me dio justo el dato perfecto. Aprovecho para agradecerte, Juan José. Y, Así es, y ¿no? lo, Nos lo compartimos mismo datos, digo, sí. Ah, lo mismo ¿seguro? digo. Yo también he tenido una retroalimentación enorme con Juan José, a quien le debo muchísimo de mi amor y mi pasión por la genealogía. Gracias. Bueno, hasta aquí la grabación. Voy a suspender.